¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición más de su programa Foro Potosino. Este día en el estudio nos acompañan los maestros Carlos Arriola Sánchez. Carlos, muchas gracias por acompañarnos a este tu programa Foro Potosino. Y un amigo nuestro de cada edición en este su programa, el licenciado Lorenzo Sánchez Andrade. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos a una edición más de Foro Potosino. A usted que nos sigue, hoy en el estudio estaremos debatiendo el importante tema del comercio informal en San Luis Potosí. ¿Qué le parece a usted la situación que se vive con los comerciantes ambulantes, ese pleito que se ha generado entre los comerciantes establecidos y gente del Ayuntamiento de San Luis Potosí? Maestro Lorenzo Sánchez Andrade, el comercio informal, los comerciantes ambulantes, ¿qué problema, no, para el municipio de para nuestro municipio de San Luis Potosí? Sí, en efecto, ha sido una problemática social que se ha venido desarrollando y además acrecentando durante muchísimo tiempo. Por ahí bastará recordar que hace muchísimos años, en el mercado 16 de septiembre, el tan famoso, conocido mercado de los chatarreros, de los cierreros, la autoridad municipal decidió imponer el orden y trasladar a los comerciantes en aquel entonces a lo largo y ancho de las vías del ferrocarril, en la avenida Ferrocarril y Hernán Cortés. Y ahora, al paso de varios años, 20, 25 años, pues nos dimos cuenta que cada domingo se generó una serie de problemas de carácter social, de carácter de seguridad, de carácter incluso higiénico, porque no hay baños para que la gente pueda hacer sus necesidades fisiológicas. Y estas circunstancias, pues bueno, se derivan precisamente de este comercio denominado informal. Hay, pues, argumentos a favor y hay argumentos en contra. Uno de los primeros argumentos que refiere la gente es que no existen la capacidad económica para hacer frente a las obligaciones de carácter fiscal tributario y que en un momento dado este comercio informal sirve para sostener a miles de familias, lo que resulta cierto, pero también resulta cierto que es una fuente también de ingresos que no es reportada al fisco, que hace una competencia desleal a aquellos comerciantes que realmente pagan y a tiempo los innumerables impuestos que el fisco les impone, entre ellos impuesto a la nómina, el impuesto al valor agregado, el pago de alquileres, el pago de prestaciones de carácter laboral, seguro social, Infonavit. Y esto hace que definitivamente el comercio informal pues haya proliferado. Y desgraciadamente a quien le toca a veces meter en cintura a los comerciantes, pues es a la autoridad municipal que tiene la obligación legal de observar las disposiciones que en materia de comercio lo hacen. Luego entonces esto también provoca choques de carácter político, provoca choques de carácter social, porque empiezan los mítines, empiezan los plantones y empiezan una serie de circunstancias que a veces la autoridad tiene que contener. Y obviamente con el consabida molestia pues de los comerciantes organizados. Y definitivamente pues esta es una papa caliente que les toca a veces a los directores de las entidades de comercio resolver en su momento. Un paquete muy duro, un paquete muy difícil, porque aunque los instrumentos jurídicos están, también debe de existir la sensibilidad política para que esto no se desfase. Y bueno, pues el maestro Carlos pues nos podrá enseñar muchas de esas circunstancias porque pues mucho viene correlativo con los temas que él maneja, de la mediación, de la conciliación, y es difícil porque a veces no podemos aplicar la ley como se quisiera o mucha gente quisiera poderlo pensar, porque se nos vienen otro tipo de problemáticas que generan desgraciadamente efectos negativos en la población. Así es, usted ha tocado un tema muy importante, la sensibilidad política. Muchas veces llegan a ocupar algunos puestos gentes sin la preparación, gente sin la sensibilización pues necesaria para poder cabildear, para poder negociar algunos aspectos, sobre todo con un tema tan importante y con una bomba de tiempo que se ha dejado ir creciendo como el ambulantaje. Hay antecedentes, por ejemplo, de los años 60, donde la plaza Ponciano Arriaga estaba completamente invadida de comerciantes. ¿Qué pasó? Se les construyó un mercado y se acabó el problema. Posteriormente, un segundo situación igual, creció el ambulantaje, pues se les permitió, por ejemplo, el tianguis de las vías. Y así se han ido construyendo algunos mercados que han ido acabando con el ambulantaje. Sin embargo, hace décadas, hace muchos años, que no se construyen, que no se consiguen espacios para
precisamente pues ubicar esa gente. San Luis Potosí crece, la población crece, la problemática crece, entonces cotidianamente hay que estarla atendiendo. Pero luego se desatiende por años y tenemos ahora el problema de una bomba de tiempo con muchísimos comerciantes que les hace falta un lugar donde vender sus productos, que además es una actividad lícita y una actividad tradicional. México desde la época de los aztecas, desde la colonia, etcétera, pues ha sido un pueblo por tradición donde ha habido comerciantes y comerciantes ambulantes. Sí, así es. Habría que reconocer primeramente que este problema es histórico, ¿verdad? Y que se ha ido agravando por la falta de atención que la autoridad competente no ha tenido. Y sobre todo con personas que ocupan estos puestos sin sensibilidad, sin compromiso social, porque es un caso social. El Estado, en este caso el municipio, ha dejado de hacer muchas cosas que luego tenemos este tipo de problemas. Una de ellas es de que no reconoce que la población económicamente activa en San Luis Potosí, pues bueno, es la que contribuye al comercio, ¿verdad? Sin embargo, el comercio formal, el comercio informal tienen diferentes características. La principal de ellas es de que cuando hay crisis económica, el comercio informal aumenta y por consecuente vienen los problemas, y si ellos no son atendidos debidamente, pues tenemos ahí perfectamente el caldo de cultivo para que se llegue a la anarquía, al desorden. Yo quiero comentarles que hay una experiencia en el municipio de Aguascalientes, que ellos tienen controlado de cierta manera este caso del comercio informal, los tienen sometidos en un registro, en un padrón, en las que con un software tienen un lector óptico y tienen su registro, un código de barras en la que el comerciante, la persona que está en esa plaza, pues le pasan por el lector y dice cómo se llama, a qué se dedica, cuál es su zona, y si lo agarran fuera de su zona le revocan su permiso. Es decir, en orden sí se puede meter. El hecho de que tengan una necesidad económica y que tengan que vender algo en la vía pública no limita a que tengan un orden. Aquí lo que ha dejado mucho de hacer es la autoridad municipal al no tener un control específico sobre este tipo de comercio, ¿no? Bueno, ahí toca algo bien importante, licenciado Carlos. Efectivamente, la ley de plazas y mercados y piso del municipio contempla esa situación, contempla ese orden y contempla los tipos de comerciantes que debe de haber, que son desde locatarios, comerciantes fijos, semifijos y desde luego los ambulantes. Solamente, pues es una ley más que no se aplica, una ley más que no se respeta, una ley más que la autoridad no ha sabido hacer valer. Sí, efectivamente, pero yo insisto en esa sensibilidad que debe tener la autoridad municipal. ¿Por qué? Porque el problema del ambulantaje es el resultado de una inoperancia administrativa y hacendaria al no haber empleo, al no haber fuentes de empleo, al haber complicados requisitos para formalizar una actividad comercial. Es decir, para la gente es más fácil irse a la calle porque no va a tener que registrar su negocio, no va a tener que pagar renta, no paga luz, no paga los derechos de una empleada, por ejemplo, el Seguro Social, Infonavit, lo que corresponda, y por el contrario, el comerciante informal evita todo eso. Pero ¿por qué hay cada vez más informalidad? Porque cada vez las crisis económicas son más severas. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto va a la alza y no a la baja. Tenemos que llegar a un momento en que la economía del país y de San Luis Potosí sean superiores para poder evitar este ambulantaje, ¿no? Exactamente, es un problema que no se puede solucionar de la noche a la mañana, garrote en mano. Así es. Es un problema que tiene que ver con la economía, que se tiene que controlar. Falta de empleos, con la falta de espacios adecuados para los es. comerciantes, con la falta de oportunidades también para los chamacos para estudiar. No puede ser posible que nuestro querido país cueste mucho más barata una botella de ron, un cartón de cervezas que un libro en algunas ocasiones, ¿no? Así es. Pero bueno, licenciado Lorenzo Sánchez, este tema del ambulantaje
¿qué es lo que hace falta hoy en día? ¿Cómo solucionarlo? Por ahí en días pasados hubo el cambio del director de comercio, llegó otra persona. ¿Esa será la solución de fondo para terminar con este problema? Bueno, cuando menos en la figura del subdirector de comercio, que es Gerardo Arredondo, que ya tiene muchísimos años conociendo este tema del comercio informal, pues yo creo que sí tiene la experiencia para hacerlo. De la otra persona no lo conozco, no tengo el antecedente, más sin embargo, pues bueno, le deseamos el mejor de los éxitos. Está en un puesto muy difícil, lo hemos comentado, como usted lo dijo hace un momento, licenciado Martín. A veces el tener el garrote en la mano no siempre trae este efecto que uno quisiera tener positivo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, como lo dijo el maestro Carlos Arreola, esto fue un caldo de cultivo que se vino gestando durante muchísimo tiempo, y ahora tenemos organizaciones sociales que a la menor provocación de la autoridad, y hablamos de menor provocación en el buen sentido de la palabra, cuando la autoridad quiere imponer precisamente la ley, es cuando tenemos los plantones, es cuando tenemos cierres de vialidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos que es un tema muy importante. También una aportación muy buena del maestro Carlos Arreola, pues la parte de ver la problemática como le hacen algunos otros municipios de la República Mexicana, en el caso concreto de Aguascalientes. Qué bueno que se tuviera este sistema, esta implementación, pero yo creo que nos faltaría personal y para poder realizar toda esta circunstancia. Es una labor titánica lo que se tendría que hacer, pero yo creo que empezaríamos con estas buenas disposiciones, ¿no? Tratar de implementar el uso de nuevas tecnologías para tener un padrón adecuado, un padrón donde realmente aquellos comerciantes que son ambulantes y que tienen muchísimos años, pues bueno, también puedan dedicarse dentro del comercio como una actividad lícita, ¿no? También no debemos de recordar a nuestro público que muchas veces el comerciante informal también vende artículos que son prohibidos por la ley. Ya no vamos a decir qué tipo de productos, pero pues a veces domingo a domingo, o nos imaginamos que domingo a domingo pues se venden en algunos lugares. Entonces, pues este tipo de situaciones, volvemos, pues sí también le pega al comercio formal, al comercio que pues día a día lucha contra pues las adversidades económicas. Volvemos, todo, tanto comerciantes informales como comerciantes formales se quejan de ello, de la capacidad económica del país, que no es boyante, que no es una capacidad buena para poder tener estos buenos actos de comercio. Y aparte una capacidad donde el 60% pues del comercio resulta que es informal en nuestro México. Regresamos, amable auditorio, después de un corte.